nos metemos con todo eso porque también ya estamos en compañía de Julia Estrada. Juli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, bueno, viendo todo lo que está pasando en el Congreso, en la calle, la verdad es que nada, no da respiro. En principio, ¿cómo lo ves antes de meternos en tema? Vos, ¿cómo estás viendo ya que pasaron ustedes el debate en diputados, cómo estás viendo estas primeras horas, estos primeros días en el Senado? Finalmente permiten que haya expositores, esto va a ser la semana que viene, así que bueno, se ganan ahí unos días. No, en primer lugar, plantear que esto que estamos viendo con el paro de hoy, un paro rotundo, sumado a la instalación de los temas más graves de la ley, como el régimen de incentivo a las grandes inversiones, me hubiera gustado que pasara antes de la votación en diputados y estoy segura que muchos se hubieran animado a votar en contra. Lo cual también es un problema, porque entonces, ¿qué necesitaban? Que haya un mejor contexto, porque si no, no había margen para votar en contra. Pero bueno, son reflexiones ex post de la votación en diputados. Estamos a tiempo, se va a votar en el Senado y creo que de nuevo, tanto el paro como la instalación pública de algunos de los problemas más serios que tiene la ley, como el régimen de grandes inversiones, que seguramente estaremos hablando toda la semana que viene, yo tengo mucha información para seguir profundizando, son cuestiones muy relevantes para evitar que la Argentina retroceda. Fuiste de las primeras que le dio bola, le voy a decir bola, le dio mucha bola al tema del RIGI. Sí, y me pasó que nadie que lo decía y no tenía, quizás no me hacían una pared, no ustedes. Claro. Acá sí se hablaba. Es un tema difícil igual. Pero nadie me hacía pared, ¿viste? Cuando vos decís, che, quiero hablar de esto y no sé qué es eso. Vamos a hablar de las privatizaciones, de la reforma laboral, ganancias. Claro. No, es cambiar el rumbo en términos productivos de la Argentina. Porque hay cuestiones que son de carácter reversible y hay cuestiones que son de carácter irreversible. Por ejemplo, tener un par de meses de caída de actividad económica puede ser reversible siempre y cuando no cierre la empresa. Si vos tenés 6 meses de destrucción del aparato productivo industrial, eso ya no es reversible porque están cerrando pymes. Ahora, o tener alguna pérdida de puesto de trabajo y después poder recuperarlo, son cuestiones reversibles. Si vos cambiás tu lógica de agregado de valor, si vos destruís tu industria, por ejemplo, de bienes de capital, que es la que fabrica equipos de perforación para vaca muerta, si vos destruís esos puestos de trabajo, abrís tu economía a que vengan insumos y productos importados para abastecer proyectos extractivistas como petróleo, gas, minería y también el agro. Y si encima no generás dólares y al contrario te pones una cláusula cerrojo al desarrollo, esa es la manera como yo decidí nombrarlo. Una cláusula cerrojo al desarrollo, porque decís, por 30 años no viene ningún dólar. Y si quiero cambiar eso, me judicializan en el CIADI, bueno, cambias tu matriz productiva. Decís que la Argentina abandona alguna aspiración, porque no es que somos un país industrial, tenemos un país con industria, que no es lo mismo que ser un país industrial. Pero abandonamos esa aspiración. Entonces, discutamos eso, qué tipo de país queremos. Creo que está entrando esa discusión, sobre todo hay muchos lugares en donde no la había visto, ya sea desde el punto de vista del periodismo, periodistas que no piensan como nosotros, que lo están planteando el tema, también diputados, senadores. Lilita Carrió, el otro día la vi entrevistada por Fontevecchia, alarmada también por las características de lavado de activos que podrían tener tanto el blanqueo como el régimen de grandes inversiones. Cristina, ¿no? Que lo definió como el estatuto legal. Fundamentalmente, me parece que la amplificación, cuando Cristina lo pone muy adelante, ahí hay una amplificación total en esto, ¿no? En medios, diputados, senadores, ahí toma esa fuerza que evidentemente se necesitaba porque es un tema importantísimo. Yo entiendo que es difícil de explicar también. A veces cuando las cosas son muy difíciles de explicar, es difícil para todos, para los medios tratarlo, para los periodistas de explicarlo, pero bueno, hay que darle bola y es una de las cosas que más se está trabando hoy, te diría, en el Senado, la ley bases. Pero además, digamos, lo otro central ahí, son 30 años. Claro. O sea, claro. 30 años, de estabilidad, de gobierno, de todo, vos le das. Durante 30 años no lo puedes cambiar porque vas al CIADI, es muy complejo eso, no es sencillo seguramente evitar eso, esquivarlo. Bueno, nos pasa a veces hasta con un juez de un distrito, como fue el tema Griesa. Imagínate si tenés del otro lado el tribunal arbitral más importante del mundo, que es el CIADI, ¿no? Sí, y de nuevo, y uno no es con esto cerrado ni dogmático, ni es que uno rechaza cualquier régimen de inversión. Al contrario, yo creo que Argentina tiene que promover el ingreso de capitales porque de otra manera no vamos a lograr desarrollar este país. Ahora, con algo a cambio. Algo a cambio, digo, si te hago un esquema de promoción es porque necesito
agregarle valor o hacer transferencia tecnológica sobre un sector sobre el cual es difícil que vengan los capitales si vos no les tirás o no les pones una zanahoria adelante. Así funciona el mundo, perfecto. Ahora, ¿qué querés hacer? Y querés o promover un sector que es difícil en donde no van las inversiones, justo, petróleo, gas y minería no serían los casos. Ya se estaban discutiendo varios proyectos previo al RIGI, por ende no queda claro que el RIGI sea la variable a partir de la cual aparezcan o no aparezcan esas inversiones o que no aparezcan porque no esté el RIGI. Y en segundo lugar, bueno, si vos querés promover la creación de puestos de trabajo, que haya transferencia tecnológica, que aparezcan dólares, tenés que poner condiciones para que eso pase. Y no aparece nada de eso en el RIGI. Entonces, sí me parece importante que el tema entre como corresponde y que los que voten a favor usen argumentos, que era mi planteo en la Cámara de Diputados, asociados a por qué el RIGI es bueno, no a los lugares comunes. Yo ya estoy cansada de las consignas, porque lo más increíble es que nos adjudican a nosotros ser los que supuestamente enarbolamos consignas porque no sé, repetimos el pasado. Miren, yo me canso de tirar datos, todo el tiempo tiro datos, no hay respuesta en relación a datos y argumentos. ¿Por qué el RIGI sería bueno? Que trabajen los argumentos, es que nos lo puedan explicar, si no pasa la de Bornoroni cuando le preguntan por qué la ley funciona para los trabajadores. Dos caminos. Para que se rechace el RIGI, tienen que pasar una cosa u otra. Una es que se rechace la ley en general. Y se acabó la ley bases, chau, murió, que en paz descanse. Y si se aprueba en general, que se rechace en el Senado con la mayor cantidad de votos, pues, desde este lado digo, ojalá sea por 2/3, porque de esa manera, si en el Senado se rechaza con 2/3, o sea, con 48 senadores, en diputados, para rechazar las modificaciones al RIGI, el oficialismo va a necesitar 2/3. ¿Se entendió? Sí. También puede rechazar el capítulo del RIGI, ¿no? Es uno de los casos ese, ¿no? El otro que se rechace totalmente, y eso ahí vos decías que ya está. Pero son dos escenarios. Sí, de última, tenés la mala noticia de que no se rechaza esa prueba en general. Si logra modificaciones el Senado para llevar a diputados, necesitas la mayor cantidad de senadores, porque así el oficialismo le va a costar rechazar esas modificaciones. Por eso, si el RIGI se rechaza con 2/3 de los votos, que son muchos, son 48 senadores, ni el DNU fue rechazado así, es muy difícil. Muy difícil. Pero después es difícil para el oficialismo rechazar esas modificaciones. Si vos quedas con mayoría simple, la mitad más uno, va a ser más fácil para el oficialismo en diputados rechazar esas modificaciones. Y eso va a ser un lío. Igual, la verdad que... espero que se haya entendido. Yo creo que ni siquiera corregido es bueno la ley de base. Así que lo ideal es que se rechace por completo, no con las modificaciones. Las modificaciones son las que le meten los radicales o algunas de las provincias que están... pero que quieren salvar la ropa. Había un concepto, perdón, ¿no? que me resultaba interesante que había planteado Julia, que es el tema de país industrial o país con industrias. Y la verdad es que cuando uno mira el RIGI, efectivamente los sectores donde podrían venir esas inversiones, y, bueno, los dólares van para afuera y qué sé yo, son sectores que precisamente lo que podrían hacer es la Argentina, que pase de ser un país con industria a ser un país industrial. Porque sobre todo tiene que ver con cómo conseguimos energía, qué tipo de energía, si tenemos energía barata. Nuestras industrias, con el gas más, digamos, con un valor distinto que tiene el resto del mundo, etcétera, puede producir y ser competitivo en el mundo. Porque nosotros tenemos precisamente la energía. Así que de esa manera también lo que hace es traba esa posibilidad de convertirnos, de avanzar, convertirnos en un país industrial también. Sí, y de nuevo, la discusión no es si hay que invertir o no en gas, petróleo, minería y agro, porque claro que hay que invertir ahí, y son los sectores que nos pueden sacar adelante, en términos de generación de dólares, estrictamente hablando. Ahora, si vos haces esa inversión sin encadenamiento productivo, no vas a tener creación de puestos de trabajo intensiva. Si la haces con encadenamiento productivo, tenés otra cosa, tenés un país con otra matriz productiva. Yo hoy traje 10 razones para hablar de el paro general. El paro general, porque, bueno, lo vieron al gobierno argumentar, desde Patricia Bullrich, Caputo, el propio Milei hizo algunos retweets. Sí, y algunos tweets extraños intentando explicarnos qué significa el paro en hebreo, que según dijo él significa faraón. Y otro dato color que nos tira también significa desnudez. Así que fue una argumentación. Igual, yo creo que cuando decís el gobierno salió a argumentar está siendo generosa. Intentó argumentar algo. Decir algo. Bueno, ¿cuál es la situación en la que estamos hoy parados en relación al mundo laboral? ¿Y cuáles son por lo menos 10 razones? Porque les puedo asegurar que hay más.
para fundamentar el paro de hoy. Arrancamos. Punto número 1. Tenemos despidos y suspensiones. Ya llevamos 20.000 casos en el sector privado, 15.000 puestos de trabajo en el sector público y más de 100.000 en el sector de la construcción, que son, en el último caso, decisiones del gobierno nacional de paralización de la obra pública. Claro, son números, la verdad, enormes. 100.000 en el sector de la construcción, 20.000 casos privados, 15.000 en el sector público. Es un montón. Es un montón. Vamos a avanzar en una segunda cuestión. Esta primera es la última, si se quiere, de coyuntura. Luego tenemos algo que viene ocurriendo desde diciembre, que es la pérdida de poder adquisitivo. 11,3% del sector privado, 20,3% de la pérdida del sector público. Sabemos que en el sector público además está más pisada la paritaria porque forma parte del rubro gastos de funcionamiento que yo les mostré en el gráfico, que es una de las variables de la explicación del déficit. ¿Se acuerdan ese gráfico en donde yo muestro las razones del déficit, perdón, del superávit fiscal de Milei? Una de las razones es el ajuste en gasto de funcionamiento. El ajuste en gasto de funcionamiento es la caída, entre otras cosas, de 20,3% de los salarios de los trabajadores del sector público, además de los despidos. Todo de la esto finalización de contratos. Gestión de Milei. O sea, el sector público perdió un 20% de su poder adquisitivo en estos 5 meses de gestión de Milei y el sector privado 11 puntos de poder adquisitivo en 5 meses de Javier Milei. Sí, efectivamente. Porque ellos dicen que los 20 años, el kirchnerismo, los 70 años, 80 años. 5 meses. ¿Estuvo todo muy mal en 2023 para los trabajadores y fue muy complicado? Sí. Y al mismo tiempo, Milei es esto. Milei no revirtió, empeoró. Entonces, claro. Vamos a decir todo, digamos todo. Eso es Milei, es toda de él. Toda de él. Sigamos, tercera razón. Entonces ya tenemos problemas con empleo y tenemos problemas con salarios. Aclaro, no salió todavía tasa de desocupación, porque lo último que tenemos es al cuarto trimestre 2023. Ya sabremos qué pasó en el primer trimestre, enero, febrero, marzo del 2024, cuando tengamos la data de la PH, recién estamos en mayo. 10 razones del paro, otra más, no homologación de acuerdos paritarios por encima de la inflación. Esto es increíble, porque ellos argumentan la cuestión fiscal. Entonces, ¿qué tenés que meterte con las paritarias privadas? ¿Qué tenés que hacer ahí? Al contrario, es hasta un contrasentido con el esquema desregulatorio del conjunto de la economía. A los trabajadores, fundamentalmente hoy, porque además muchos están bajo convenio, se les metieron en sus paritarias y les dijeron no más que la inflación. Mientras el presidente dice que los salarios le ganan a la inflación, es una contradicción. Si le ganan a la inflación es porque hay paritarias que pueden ganarle a la inflación, que por cierto también sería algo muy ex post y muy del cortoplacismo, porque ya sabemos que perdieron contra la inflación en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, con lo cual sería algo de cortísimo plazo. Pero también Milei miente porque lo tenés a Caputo pisando las paritarias por encima de la inflación. O sea, el Estado se puede meter ahí, no se puede meter en el convenio de los precios de las prepagas, del combustible, de los alimentos, de los alquileres, pero en los sueldos sí. Qué lindo. Sí, exactamente. Es una gran contradicción para los libertarios. Cuarta razón. Ahora ya nos metemos en la reforma laboral, que ya se está discutiendo en el Senado. Sí. La eliminación de las multas por trabajo no registrado. Bueno, ahí vemos una noticia, la nueva ley bases pretende eliminar las multas para quienes tengan trabajadores en negro. Y permítanme agregar todos los casos en los cuales se eliminan multas y sanciones. Si tenías trabajadores en negro y no los registraste. Salarios sin declarar. No emitiste el certificado de trabajo como correspondía. Hiciste una mala registración. No les aportaste los aportes patronales, pero le declaraste al ANSES que sí lo hiciste, si sos empleador. O sea, te quedaste con la plata, que en realidad es de los trabajadores, porque son los aportes personales que van, perdón, a contribuciones patronales que van al ANSES. Y además de eliminarse las sanciones, la ley bases establece la extinción de la acción penal, porque quedarte con aportes es un delito penal. Y se extingue esa acción penal. Lo digo porque de repente si un trabajador no tiene los aportes para jubilarse, nadie lo puede meter en la moratoria porque no hay más moratoria, pero a los empleadores que no aportaron les perdonamos eso, e incluso con el blanqueo laboral que agregó Pichetto a la ley, se le reconocen hasta 60 meses a los empleadores de aportes no hechos por los trabajadores que van a blanquear o declarar, mientras que al resto se les elimina la moratoria. Hermoso.
hermosísimo. Yo también quiero escuchar argumentos ahora a los senadores oficialistas y a los casi oficialistas. ¿Cómo explican esto? Avancemos. Otra razón más para el paro del día de hoy. Seguimos con la ley bases. Trabajadores independientes pueden tener 5 colaboradores, o sea, legalizamos el fraude laboral, eliminemos, ya está, ¿para qué? La relación de dependencia, que es la única forma de asalarización en los casos en los cuales se identifica que debería haber una relación asalariada. Lo digo porque tampoco uno es cerrado ni dogmático. Hay veces que el monotributo, que el trabajo independiente tiene una razón de ser, y hay veces que no, a veces hay un fraude laboral. Esa persona, en lugar de ser monotributista, debería estar en relación de dependencia. Bueno, sabemos que eso es una práctica extendida y que nos está costando un montón, hace ya años, que no se caiga en fraude laboral. Por eso las sanciones, por eso las multas, y por eso sigue exigiéndose que frente a una estabilidad en el trabajo, ese trabajador tenga que tener una relación laboral de dependencia. Bueno, lo que establece esto es que puede haber una violación de esa relación de dependencia, ahora legalizada, porque podés tener sencillamente colaboradores que sean monotributistas, aunque en realidad sean tus empleados. Es un problema. Es un problema porque sabemos que una cosa es el mundo pyme, donde uno puede atender situaciones, y creo que cuando hay un problema focalizado hay que atenderlo de manera focalizada. Y otra cosa es que esto se extienda como norma general y empieza a haber fraudes en donde empresas que son más grandes, que tienen más espalda, arman estas figuras de A5 o de A6 y de esa manera evadan contribuciones o cargas patronales. Son trabajadores independientes. Es un telar de la Vos le abrís una puerta a la evasión. Sí, claro. Precarización laboral. Le abrís una puerta a la evasión y esto ya lo sabemos. Por eso digo, para los diputados oficialistas, para el gobierno, para Petovelo, si se identifica que efectivamente hay núcleos duros de informalidad que hay que atacar, bueno, avancemos ahí. Ahora, ¿por qué hacemos una norma general que legaliza el fraude laboral? Permítame dudar. Un camarista laboral me decía que justamente ese pasaje era como que esas personas volvieran al siglo XIX, en lo que significa su relación laboral. Y hablemos además de nuestros desafíos como jóvenes. Para nosotros siempre el monotributo es la puerta de entrada al mundo laboral y en algún momento capaz tenés un empleo en relación de dependencia. Bueno, para todo aquel que está esperando eso, esto no va a pasar nunca más. Porque lo que se hace es legalizar que ahora es monotributo. Ahora es monotributo. Y ahora quiero agregar uno más, que es la legalización de la tercerización laboral, que es básicamente podés poner una empresa contratista que tercerice trabajadores y la empresa principal no se hace más cargo de nada. Se rompe la vinculación vía responsabilidad solidaria. Lo cual también legaliza que puede ser monotributista de una contratista, que en realidad trabajás para una empresa principal, que puede ser un medio, puede ser una fábrica siderúrgica, puede ser un supermercado, puede ser McDonald's, puede ser cualquier empresa, que en realidad elige contratarte a través de un tercero y te pone monotributo para no ponerte relación laboral de dependencia y además después no se hace cargo de nada, ¿no? De indemnización, lo que fuera que haya que hacerse cargo. Avancemos. Más razones para el paro de hoy. Ampliación del periodo de prueba. Esto que ya estaba en el DNU, los radicales me lo metieron, porque todo esto también nace a instancias del radicalismo. Claro, los principales impulsores de la peor reforma laboral que se presentó, digamos, peor que incluso que la del gobierno. Ellos empeoraron el DNU. El DNU decía 8 meses y ellos terminan poniendo hasta un año, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen es que una empresa puede tener un trabajador hasta un año, si es entre 6 y 100 trabajadores. Lo máximo son 8 meses, si no me equivoco, y hasta 6 trabajadores, un año. Y ese trabajador puede ser despedido sin que haya indemnización mediante y que no tiene garantizada la estabilidad. La estabilidad que sí le ponen en el RIGI los 30 años para los trabajadores, te la debo. Avancemos. Otras razones sobre el paro de hoy. La indemnización por despido puede aparecer opcional, porque esto se establece bajo convenio, no es que automáticamente se cambia el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, fue también una discusión fuerte que hubo, sino que queda la posibilidad de que un convenio defina pagar en modo fondo de cese la indemnización, lo cual encarece el costo laboral 8% por encima del mundo pyme todos los meses. Y la verdad es que las pymes no lo van a usar. Porque a las pymes en realidad no les sirve agregarle un costo laboral de 8% todos los meses, lo que en todo caso les sirve
es a un gran supermercado, una gran empresa que tiene alta rotación. Claro. Y que se deshace rápido de los trabajadores y no quiere pagarles indemnización. Otra más. Generalmente poco formados, además, no necesitas capacitarlo, nada, por eso lo cambiás. Impuesto a las ganancias. Ahí tenemos la noticia, advierte más que más de 1 millón de trabajadores volverán a pagar ganancias. Es ahora más de 1 millón. Y como hay un retraso, es decir, no hay una actualización automática prevista, recién será para 2025, es probable que en el año aumente esa cantidad y termine siendo 2 millones al finalizar el 2024. Así que anticipo que si pasa lo de ganancias, lo cual está en duda, vamos a tener también una discusión laboral, sobre todo con los trabajadores de convenio, fuerte. Y tenemos una más, si no me equivoco, o me corrigen, ya no sé por qué número vamos. Dos más. Bueno, el RIGI no incluye contratación de personal local. Y acá son las pymes metalúrgicas las que mostraron su preocupación, porque directamente, potencialmente son despidos. Potencialmente, claro. No es en el corto plazo, será en el mediano plazo, pero si vos abrís la economía son despidos. Y quiero conectar con la baja de aranceles que el gobierno está haciendo a heladeras, lavarropas, insumos plásticos, neumáticos. A ver, tiene mucho que ver con el número que conocimos ayer de la caída en la industria. Todo esto, si se llega a probar, si los números de ayer son catastróficos, claro. Imagínate con el RIGI. Bueno, la desindustrialización va en marcha y la desindustrialización ataca a los puestos de trabajo, además, con mejor nivel salarial y los que mejor encadenan, porque la industria encadena con servicios y con comercio. Vamos a una más, la última ahora sí, de las 10 razones para el paro de hoy. El fin de la moratoria jubilatoria, que lo contaba más temprano. Trabajadores, trabajadoras que no lleguen a los 30 años de aporte. Sabemos que la ley establece que tenés que tener 30 años de aporte. En el caso de las mujeres, solamente 1 de cada 10 llega, por ende 9 de cada 10 no llegan. Y en el caso de los hombres, solo 3 de cada 10 llegan. No es que da mucho mejor en los hombres, ¿eh? Solo 3 de cada 10, o sea, 7 de cada 10 hombres no pueden juntar los 30 años. En ese caso no van a poder jubilarse porque no van a tener una moratoria. Recién a los 65 años van a tener algo medio exótico, porque les cuento, no se discutió en la Comisión de Previsión Social, no se discutió en la Comisión de Presupuesto, lo metieron por la ventana en la ley y no se sabe cómo se va a implementar, que es una PUAM, es decir, un régimen más bien asistencial, una pensión universal para adultos mayores, que va a arrancar con el 80% del salario mínimo vital y móvil para el que tenga 0 aportes, él o la que tenga 0 aportes, que son muchos casos, en los casos de las mujeres volvés, o sea, no te jubilás, sino que vas con el 80% del salario mínimo vital y móvil, y después dijeron que va a haber un proporcional de acuerdo a los años de aporte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué proporcional? Es una buena pregunta para Dorni. Mañana a la mañana. No se sabe. No se sabe. Es o sea, va a haber un proporcional que después definimos. A discreción del Poder Ejecutivo. Vos tenés 10 años, bueno, vamos a ver cómo computamos 10 años. Tenés 15, vamos a ver cómo te computamos. La ley, de hecho, pone un ejemplo así como, ya el artículo después lo buscamos, pero es algo así como entre 10, 15, 20 años, vemos cómo te lo computamos. Vamos viendo. Que a ver, no está cerrado a discutir, porque la verdad que el sistema previsional tiene problemas, pero vos la eliminás por la ventana. ¿No pensás cómo, caray, juntar guita en la ANSES para tener más financiación? No hay una sola política de financiación de la ANSES. Todas son de desfinanciación. Si vos hacés blanqueo laboral, le perdonás toda la multa, nadie va a aportar más nada, porque ¿esto qué es? Esto es un viva la pepa. Si vos no registraste trabajadores, no pasa nada, ya viene un blanqueo. Y si registraste, sos un gil. Claro. Porque la verdad que el mensaje es muy problemático. Claro. Si vos registraste y si pagaste tus impuestos, al final sos un boludo. Perdón que lo diga así, pero no hay ningún, y esto lo decía Massot, no hay ningún incentivo para el que cumplió. No. Entonces, ya sabés que en este país, al final, a la larga te conviene, sí. De hecho, están saliendo cada vez que veo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires también, si no pagaste esto de todos los impuestos, ahora podés regularizar pagando menos, porque te quiere incentivar a pagar lo que no pagaste, pagando menos, pero la gente que lo vino pagando todos los meses no pagó menos. Bueno, hay muchas de esas cosas que están todas tendientes. Si vos desincentivas la registración, ¿cómo querés recaudar en ANSES? Y encima tenés los salarios pisados, lo cual también hace que la recaudación de ANSES caiga, porque una parte, o sea, son aportes y contribuciones patronales sobre lo salarial, y además estás destruyendo puestos de trabajo registrados.
lo cual también destruye la recaudación del ANSES. No hace ninguna propuesta para mejorar la recaudación. Todas son para seguir ajustando. Ajustás eliminando moratoria. Tampoco queda claro cómo le vas a pagar la jubilación o qué cálculo vas a hacer para pagar esas pensiones. Bueno, de primera mano poco serio. Y en segundo lugar, absolutamente ideologizado. O sea, ellos tienen claro a quién quieren atacar y a quién quieren beneficiar, y un país no se sustenta de esta manera. Bueno, razones para hacer paro general evidentemente había. Había. Y me imagino que va a seguir habiendo cada vez más razones para un tercer paro general, porque ya tuvimos 2. Muchas gracias, Juli. Y para una movilización el día que se vote. Nos queda una placa más, una placa Juli. más. ¿Tenemos una más? A ver. Lo de la industria, bárbaro. Está bien. Esto es el informe de CEPA, paso el chivo. Bien. El informe que sacamos ayer, que es sobre el plan antiindustrial de Milei. Porque me puse contenta cuando se empezó a discutir RIGI y dije, bueno, ahora vamos un poco más. Hablemos del plan antiindustrial, porque no solamente el RIGI. ¿Qué cosas pasaron en la industria? Subió el impuesto país de 7,5 en materia de compra de insumos, sobre todo para el mundo pyme industrial. Disminuyen los aranceles de, lo que dije antes, línea blanca, neumáticos, plásticos. El DNU derogó la ley de compra nacional. La ley de compra nacional es también para cualquier compra del Estado que tenga que ver con insumos y productos industriales nacionales. Eso también es un problema. Y deroga el PRODEPRE, el Programa de Desarrollo de Proveedores, el DNU, que está vigente de hecho, y lo deroga precisamente rompiendo la lógica de desarrollo de proveedores locales para todo tipo de proyecto productivo. Por último, el tarifazo, que ya está empezando a generar problemas serios y sobre el cual no hay tope. Bueno, a esto le sumamos el RIGI. Terrible. No, es increíble. No, ¿viste lo que es el cuadro del INDEC sobre el tema de la caída de la industria manufacturera? Sí. Es realmente... 21,2% en marzo. Es criminal. Es la caída, efectivamente. Pero hay renglones que tienen hasta el 40%, ¿no? Veía otros equipamientos, aparatos. No, a propósito de esto de la baja de aranceles para la línea blanca. Bueno, ya vienen muy golpeados. En neumáticos el 23,3% cayó. Si encima le bajan los aranceles a los importados, va a caer más todavía, ¿no? Bueno, atrás lo que viene eso es despidos, etcétera. Sí, es trágico. Sí. Juli, muchísimas gracias, Por como favor. siempre.